Bienvenidos a un viaje extraordinario. En el corazón de México, entre volcanes milenarios, paisajes de agaves que se extienden hasta donde alcanza la vista y suelos rojizos cargados de historia y misticismo, nace una de las bebidas más representativas del país, el tequila. Pero para entender el tequila hay que ir más allá del vaso. Hay que mirar al campo, al pueblo, a la historia que lo respalda y al legado que lo envuelve. Este es un viaje por Jalisco, cuna del tequila, donde cada gota cuenta una historia de herencia, identidad y sabor que ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un emblema nacional e internacional. Todo comienza con una planta milenaria, el agave azul tequilana Weber. Esta especie, única en su tipo, no solo es la materia prima del tequila, sino también un símbolo de resistencia, adaptación y sabiduría ancestral. Su uso se remonta a tiempos prehispánicos, cuando las culturas indígenas ya aprovechaban el agave para elaborar bebidas fermentadas, fibras y alimentos. Tarda entre 6 y 8 años en alcanzar la madurez necesaria para ser cosechada, tiempo durante el cual absorbe los minerales de la tierra volcánica, el sol intenso del altiplano y el cuidado paciente del agricultor. Su cultivo es también un acto de fe, una inversión a largo plazo que refleja la relación profunda entre el campesino y su tierra, y un conocimiento transmitido de generación en generación. No cualquier agave sirve, y no cualquier tierra permite su crecimiento. Por eso, solo ciertas regiones de México están autorizadas para producir tequila, gracias a una figura legal conocida como Denominación de Origen, establecida en 1974 para proteger su autenticidad y preservar su calidad. Esta denominación no solo regula la ubicación geográfica, sino también el proceso de producción, garantizando que el tequila que llega al mundo sea fiel a sus raíces. Detrás de esta figura hay un esfuerzo conjunto entre productores, autoridades y comunidades que luchan por conservar una tradición frente a los desafíos de la globalización y la industria. Esa denominación de origen no es solo una etiqueta, es una garantía de autenticidad, una declaración de origen y pertenencia. Abarca 5 estados del país: Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, aunque es en Jalisco donde se concentra más del 90% de la producción. Solo el agave azul cultivado dentro de esta zona puede transformarse legalmente en tequila. Todo el proceso, desde la siembra hasta el embotellado, es monitoreado por el Consejo Regulador del Tequila, CRT, una institución que vela por mantener los estándares de calidad y la integridad de este producto nacional. Cuando el agave está listo, entra en escena el jimador, figura esencial y muchas veces invisible en la cadena productiva. Con habilidad heredada de padres a hijos, el jimador corta las hojas espinosas con una coa, una herramienta tradicional de filo semicircular, y deja al descubierto la piña, el corazón de la planta. Este acto, que parece sencillo, requiere años de práctica, intuición y un conocimiento casi instintivo del agave. Es un oficio que exige precisión, fuerza y respeto por la planta. Este acto, que parece sencillo, requiere años de práctica, intuición y un conocimiento casi instintivo del agave. Es un oficio que exige precisión, fuerza y respeto por la planta. De ahí, la piña será cocida en hornos de piedra o autoclaves, molida para extraer sus jugos, fermentada con levaduras naturales o seleccionadas, y finalmente destilada hasta transformarse en tequila. El tequila puede ser blanco cuando se embotella inmediatamente después de la destilación, reposado si pasa al menos 2 meses en barricas de roble, o añejo, cuando reposa por un mínimo de 1 año desarrollando notas más profundas como vainilla, canela, nuez o cacao. Incluso existe el extra añejo, con más de 3 años de envejecimiento. Esta clasificación no solo obedece al tiempo, sino también al carácter y propósito de cada estilo, que permite al tequila adaptarse tanto a un brindis espontáneo como a una experiencia gourmet. A través del tiempo, el tequila ha evolucionado de ser una bebida campesina a convertirse en un embajador internacional de México. Hoy, su prestigio compite con otras bebidas espirituosas de renombre mundial, como el whisky escocés, el ron caribeño o el coñac francés. Sin embargo, lo que lo hace único es su conexión con el paisaje, con las tradiciones, con el alma de un pueblo que ha sabido transformar el agave en arte líquido.
Cada etiqueta de tequila es también un pedazo de historia embotellada, resultado de un trabajo artesanal que convive con técnicas modernas sin perder su esencia. Pero el tequila no solo se bebe, también se vive. En Jalisco, la ruta del tequila recorre campos, pueblos mágicos y haciendas coloniales que han sido testigos de siglos de historia. Esta ruta atraviesa paisajes reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2006, donde el agave dibuja líneas infinitas en el horizonte y donde cada parada ofrece una experiencia distinta, desde recorrer destilerías centenarias y aprender sobre la alquimia del proceso, hasta probar un cantarito en la calle, acompañado de música, alegría y hospitalidad. El cantarito es una bebida típica servida en jarros de barro, una especie de cóctel fresco a base de tequila, jugo de cítricos como limón, naranja y toronja, y refresco de toronja. Se prepara en el momento y se sirve con hielo y sal en el borde. Aunque parece una bebida sencilla, el barro aporta una textura y frescura únicas, reforzando la conexión con la tierra y la autenticidad del momento. Es, en muchos sentidos, la expresión popular del tequila, accesible, festiva y comunitaria, que se disfruta en plazas, mercados y fiestas patronales. Y si hablamos de disfrutar el tequila en su máxima expresión, no podemos dejar de lado las catas y los maridajes. En una cata profesional, se evalúan el color, los aromas y el sabor del tequila con detenimiento. Se perciben notas herbales, frutales, especiadas o amaderadas. No se toma de un solo trago. Se saborea, se compara, se interpreta. Es un ejercicio sensorial, casi poético, que revela la riqueza oculta en cada botella y el carácter del maestro tequilero que le dio forma. Por ejemplo, un tequila blanco va muy bien con mariscos frescos, frutas cítricas o ceviches. Su pureza realza sabores ligeros y vibrantes. Un reposado complementa carnes al pastor, quesos semicurados o incluso platillos con un toque dulce. Y un buen añejo puede acompañar perfectamente a un mole poblano, un postre de chocolate amargo o incluso un buen puro. Así, el tequila deja de ser una simple bebida y se convierte en una experiencia gastronómica completa, al nivel de los grandes espirituosos del mundo. Esta complejidad es lo que distingue al tequila de otras bebidas. No es un licor genérico, es el resultado de un proceso artesanal enmarcado en una tradición profundamente mexicana. Y como tal, su producción es cuidada con rigor, para evitar la adulteración, proteger la denominación de origen y asegurar que el mundo reciba lo mejor de esta tierra generosa. Además, el tequila es un motor económico para miles de familias. Desde los campesinos que cultivan el agave hasta los pequeños productores y grandes casas tequileras, esta bebida genera empleos, impulsa el turismo y da vida a comunidades enteras. Su importancia trasciende lo cultural. Es un pilar del desarrollo regional, un producto de exportación clave para la economía mexicana y un factor de cohesión social en muchas localidades. El tequila también es sinónimo de identidad. En cada feria, en cada brindis familiar, en cada celebración nacional, está presente. Es parte del folclore, de la música, de la memoria colectiva. Está en la voz del mariachi, en el sombrero del charro, en la historia de miles de familias que viven del agave. Es símbolo de alegría, pero también de lucha, trabajo y arraigo. Es una forma de contar quiénes somos los mexicanos, con orgullo, tradición y sabor. Y aunque hoy el tequila ha conquistado paladares en todo el planeta, su raíz sigue firme en Jalisco, allí donde los campos se tiñen de azul cada amanecer, donde el sol acaricia las pencas con ternura y donde el tiempo y la paciencia se transforman en oro líquido que embotella el alma de un pueblo. El tequila no es una moda, es legado. Es una bebida con alma, cultivada con esfuerzo, destilada con sabiduría y celebrada con orgullo. Representa la tierra, el trabajo y la pasión de un pueblo. Y cuando lo saboreamos con respeto, entendemos que en cada sorbo hay historia, cultura y corazón mexicano. Si les ha gustado este viaje por la cultura del tequila, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo video y recuerden siempre disfrutar con responsabilidad y moderación.